En este video les voy a enseñar a utilizar checkboxes, o sea, casillas de verificación. Para empezar a utilizar las casillas de verificación, primero tenemos que entender la lógica de ellas. Cuando trabajamos con casillas de verificación tenemos dos panoramas. El primero, cuando está la casilla verificada. En el caso que la casilla está verificada, Google Sheets nos considera esa verificación como un verdadero. Y en el caso que la casilla de verificación no esté verificada, o sea que esté vacía, Google Sheets lo considera como falso. Les voy a enseñar como primera instancia qué maneras tenemos para insertar casillas de verificación. La primera es la siguiente. Nos vamos aquí en el menú Insertar y vamos a escoger aquí la opción Casilla de verificación y como ustedes ven ya nos inserta una casilla. Si alcanzan a ver aquí arriba, me pone solito por default la palabra falso. Cuando la casilla de verificación no está verificada, o sea no tiene la palomita dentro, aparece como falso. ¿Y qué pasa cuando la ponemos la palomita, la verificamos? Aparece arriba como verdadero en automático. Les voy a enseñar aquí, por ejemplo, si yo pongo aquí un igual a esta, miren ustedes, aquí aparece la palabra falso. ¿Y qué pasa si yo aquí pongo la verificación? Me aparece la palabra verdadero. Esto es algo muy importante de entender porque les daré varios ejemplos para que vean cómo se puede utilizar estas casillas de verificación. La siguiente manera de insertar una casilla de verificación es, nos vamos aquí a la pestaña Datos y vamos a la opción de validación de datos. Aquí entre tantas opciones que nos da la validación, podemos poner aquí la opción de casilla. La diferencia que tiene esto de la otra manera es que aquí podemos usar valores de celdas personalizadas. En lugar de que me ponga verdadero o falso, yo puedo poner aquí cuando está marcada que me ponga pagado y cuando está sin marcar que me ponga pendiente. Yo le doy guardar. Fíjense aquí arriba en la barra de fórmulas cómo ya me pone, cuando no está verificado me lo pone como pendiente. Y cuando está verificado me lo pone como pagado. Voy a hacer el mismo ejemplo de poner el igual para que lo vean aquí más cerca. Al verificarlo me pone pagado y me pone pendiente. Entonces la diferencia entre una y otra es que aquí por default es verdadero o falso y si lo ponemos en este lado podemos aquí ponerlo personalizado. Es un valor que nosotros veamos conveniente para nuestro trabajo. Vámonos al primer ejemplo. En nuestro primer ejemplo les voy a enseñar cómo podemos utilizar una casilla de verificación o casillas de verificación para hacer una lista de tareas. Aquí yo ya adelanté un poquito el trabajo y ya puse todo, pero lo voy a eliminar las casillas de verificación para enseñarles cómo insertarlas. Es muy fácil, como les dije, menú insertar, casillas de verificación y solito ya me va a agregar en las celdas seleccionadas. ¿Qué pasa si en esta ocasión yo tengo una lista de tareas que quiero realizar y quiero que cada vez que yo aquí verifico la casilla, ¿sí? Me ponga un formato y me tache la tarea realizada? Me ponga una raya y me ponga, o sea, visualmente que yo me dé cuenta que la tarea está finalizada. Para ello vamos a seleccionar primero las primeras dos celdas de nuestra lista de tareas y nos vamos a ir aquí a la pestaña Formato y vamos a buscar la opción que dice Formato condicional. Y le vamos a decir aquí en las reglas de formato, queremos aplicar primero al intervalo A5-D5. Y le vamos a poner aquí en las reglas de formato la fórmula personalizada es. Aquí en valor o fórmula vamos a poner así un igual donde A5 sea igual a verdadero. En este caso, para que funcione tenemos que poner aquí un símbolo de pesos. ¿Para qué? Para que se fije la columna. Y aquí voy a cambiar el formato, le voy a poner que cada vez que esté verificada me ponga una raya y no nada más eso, quiero que me ponga un formato, por ejemplo, un color rojo. En este caso le voy a dar aquí hecho y ya quedó mi casilla de verificación y mi fila con formato. Entonces al yo aplicar la casilla, al yo verificar mi casilla,
me va a marcar como una tarea ya finalizada. Y la manera para que poder lograr que toda nuestra lista de tareas tenga ese formato, vamos aquí a la opción copiar formato y vamos a copiarlo hacia abajo y ya con eso va a ser suficiente para poder lograr nuestra finalidad, que con la casilla de verificación se marque si es verdadero, me marque finalizada la tarea, y si es falso me lo deje en blanco sin formato. Para nuestro siguiente ejemplo les voy a enseñar cómo utilizar casillas de verificación para poder hacer una consulta, o sea, un gráfico dinámico a través de una consulta, de un query. Para ello, de igual forma, ya tengo yo aquí adelantado un poquito el trabajo, en el cual ya tengo aquí una tabla con información y aquí ya tengo las casillas de verificación. Lo que voy a hacer ahora es generar mi query. En este caso voy a poner primero la función query y voy a generar mi consulta de toda esta tabla. Y le voy a poner aquí que me seleccione todas las filas que contengan la información que yo necesito. Y le voy a poner una condición donde la columna G sea igual a true. Aquí hay que poner en inglés, ¿por qué? Porque en esta sintaxis se utiliza todo en inglés, entonces la palabra verdadero en inglés es true. De esta forma vamos a cerrar nuestra función query y le vamos a poner aquí. Como ustedes ven, en este caso no me aparece nada. ¿Por qué? Porque todas nuestras casillas de verificación están en falso. Yo le dije que me enseñe información donde todo sea verdadero o donde sea verdadero. Y en este caso todo es falso. Entonces, al yo ir agregando aquí casillas de verificación, me va a ir agregando información de este lado. Como ustedes ven, al yo verificar cada casilla, me va agregando todos los datos de mi tabla. Entonces el siguiente paso es voy a insertar un gráfico. Vamos a seleccionar toda nuestra tabla, la cual queremos que nos aparezca en el gráfico. Entonces aquí voy a ir y le voy a dar a insertar gráfico. Como ustedes ven, ya me toma la información, ¿sí?, de mi tabla. Ahorita voy a cerrar un segundo para que ustedes puedan ver aquí el gráfico. Lo voy a pasar para acá abajo para que a la hora de interactuar vean cómo funciona esto. Primero que nada, le voy a poner aquí editar gráfico y le voy a poner aquí abajo cambiar filas por columnas, para que ustedes vean cómo esto va variando según las casillas de verificación. Entonces, si yo en el caso de que le doy aquí, por ejemplo, voy a quitar la selección de todas las casillas. Entonces, instantáneamente ahorita no hay datos. ¿Por qué? Porque nuestro gráfico sale de este query. Al ser dinámico, cada vez que yo agregue algo, me va a aparecer aquí, por ejemplo, ya nuestro gráfico. Y en este caso, por ejemplo, agregué ya dos países, Venezuela y Chile. Y así sucesivamente podemos ir jugando y trabajando de esta manera, en la cual a veces queremos consultar nada más ciertas filas de nuestra tabla. Entonces, con estas casillas de verificación es una muy buena forma de lograrlo, porque convierte completamente en dinámico nuestro gráfico. Para nuestro siguiente ejemplo les voy a enseñar cómo usar estas casillas de verificación con nuestra función si. Quiere decir, vamos a verificar con condiciones. Como ustedes vieron, en los ejemplos anteriores estuvimos trabajando con verdadero o falso. Cuando es por ejemplo, en la lista de tareas, cuando es verdadero, ¿sí?, cuando está verificada la casilla, me marca un color o me marca con una raya. En la función query pasa similar. Cuando es verdadero, me selecciona los registros. Cuando es falso, no me lo selecciona. Entonces, para la función sí, también la función sí trabaja con verdadero o falso. Como ustedes hayan visto tal vez en mis otros video tutoriales, por ejemplo, si yo pongo aquí así y le pongo esto, que le pongo que esta celda es igual a azul, si ustedes ven me pone sí como verdadero. ¿Qué pasa si yo cambio aquí? Me lo pone como falso.
Entonces nuestra función sí también funciona, también trabaja con verdadero o falso. Entonces vamos a aprovechar eso de la función sí para utilizar nuestras casillas de verificación. Por ejemplo, aquí tengo una pequeña tabla donde tengo varios, por ejemplo, podríamos decir que son clientes que deben dinero. Y en este caso los tengo todos como un estatus pendiente. Quiere decir, toda esta gente me debe dinero. Entonces yo quiero que al aquí poner verificar nuestra casilla, se me ponga en estatus de pagado. Para ello yo ya adelanté un poco y puse la siguiente función. Voy a acercar un poquito para que ustedes lo vean. Puse que si en A4, o sea, donde está nuestra casilla de verificación, ¿sí? Es igual. O sea, si A4 es verdadero, ya al solo poner A4 ya significa que estoy preguntándole si es verdadero. O sea, si está verificada la casilla, que me ponga la palabra pagado. Y si no está verificada la casilla, que me ponga la palabra pendiente. Entonces, vamos al ejemplo. Voy a verificar esta casilla y como ustedes ven, aquí solito ya toma la condición. La casilla está verificado, pongo pagado y si no, pongo pendiente. Entonces, al poder yo poner aquí la casilla de verificación, nada más lo único que tendría yo que hacer es copiar esta función hacia abajo y de esa forma ya tengo terminada. Y aquí puedo poner cuando ya mis clientes pagan, etcétera. Se puede utilizar de varias maneras con la función sí, cada quien según lo que necesita lograr. Hay otra manera de lograr algo similar. Por ejemplo, yo aquí agregué unas listas desplegables con dos opciones, la opción de pendiente y la opción de pagado. Entonces, yo quiero que al poner pagado, aquí solito automáticamente la casilla de verificación se verifique. Y si yo pongo aquí pendiente, que la casilla se quede en blanco. Aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Entonces, al agregar aquí nuestras casillas, solito como vimos va a estar en falso. Lo que tengo que hacer es ponerme sobre una de esas casillas y poner lo siguiente. Ponerle una función sí y decirle que si acá es igual a pagado, que me ponga verdadero y si no, que lo deje en falso. ¿Qué quiere decir? Que me ponga verdadero, que la verifique y que si no, quede en falso. Tendría que funcionar que ahorita que pongo pagado se verifique solita la casilla. Como ustedes ven, así es como funciona. Al poner pagado, la casilla solita automáticamente se verifica. Entonces yo aquí voy a copiar esto hacia abajo y ya tengo ahora casillas de verificación, pero con una función sí, que cada vez que yo le ponga de este lado pagado, se va a verificar y cada vez que le ponga pendiente, sí, se va a salir esa verificación. Algo que quiero aprovechar para enseñarles en este momento es de que también podemos cambiarle el color. Ahorita viene por default un color como gris. Aquí, para cambiar el color, tenemos que poner aquí en el color de fuente el color que queremos utilizar. Digamos que queremos que sea de color rojo nuestra casilla de verificación o queremos que sea un color azul. Entonces ahí es donde podemos cambiar el formato. Y de esa forma, vámonos aquí, le pongo la opción que vimos y se marcan. Entonces tenemos esa opción si queremos hacer un poquito de color en nuestras tablas y en nuestros formatos. Y como último ejemplo, ya viendo cómo funciona la función sí con nuestras casillas de verificación, basado en verdadero o falso, aquí yo tengo otro ejemplo en la que podemos utilizar imágenes. Hice un tutorial sobre una función que se llama la función image, en la que podemos importar imágenes a nuestra hoja de cálculo según su ubicación, según una imagen que esté almacenada en un link. Por ejemplo, yo conseguí una imagen de unos audífonos. Imaginemos que tenemos nosotros también por ejemplo, una lista de productos en las que tenemos, por ejemplo, ciertos productos con imágenes, pero queremos que cada vez que verifiquemos aquí, se nos cambie la imagen.
Quiere decir, entonces cada vez que sea verdadero, que esté verificado, me ponga una imagen aquí. Y cuando sea falso, cuando no esté verificado, me deje la imagen original de los audífonos. ¿Para qué? Para yo saber que ese producto ya no hay, que ya se me acabó. Entonces yo aquí me adelanté también y creé una función. Con la función sí, le puse así. Le puse que si la celda A4 es verdadero, que me ponga esta imagen, o sea, la de los audífonos. Y si es falso, que me ponga la siguiente imagen. Entonces vamos a ver el ejemplo aquí en la práctica. Cuando yo voy a poner aquí la casilla de verificación, me va a marcar que el producto ya está vendido. Yo le puse una imagen que diga, aquí dice en inglés, que ya no hay, que ya se acabó el producto. Entonces cuando yo aplico y verifico la casilla, me aparece sold out. Y cuando yo agarro y quito esa verificación, me aparece que mi producto sí está en existencia. Bueno, el día de hoy yo les traje nada más algunos ejemplos de cómo utilizar las casillas de verificación, y claro está que hay muchísimas más opciones, pero todo queda a la imaginación o a la creatividad de cada quien según la necesidad que tenga en el trabajo que está realizando. Bueno amigos, eso es todo por hoy, les agradezco mucho, no olviden suscribirse a mi canal, darle like si les gustó y los espero en mis próximos videos. Muchas gracias.